Juanito, tata Antonio Huaspistin, nana Lola Amambesti Juaniturin, Juanito Jurenasti, Gustani Sétimo, Piasti Manwichuni, Kai Wichu Hataron, Shesuni Ashuni Chani, no Wetarisuni, Ashuni Chani, Wandi Kwani, Kimboka Inde Ambe, no sé si Harasti. San Isidro y Oringuitiro son dos pequeñas comunidades indígenas de la meseta purépecha en el estado de Michoacán. Sus habitantes son en su mayoría monolingües, hablantes de purépecha o tarasco, como también se le conoce a esta lengua. Desde 1995, los profesores de estas escuelas decidieron enseñar a leer, escribir, contar y hacer operaciones aritméticas en purépecha. Esto que pudiera parecer simple, representa un hecho de gran importancia para la educación indígena en México y el mundo. En cuanto al proyecto a nivel general, a mí lo que se me ha hecho muy significativo es que en el caso de educación indígena hay una bandera de lucha, hay una bandera de responsabilidad histórica, en donde lo más importante es recuperar la cultura y recuperar la lengua y llevarlas a niveles superiores. Me parecía realmente único, es un proyecto único, el proyecto escolar de San Isidro y Oringuitiro, donde los maestros y la dirección apostaron por una educación iniciando con su lengua materna, que es el purépecha, y trabajando con el español como L2, como segunda lengua, y no como ocurre en la gran mayoría de las situaciones de la llamada educación bilingüe. La educación tiene como efecto el desplazamiento de la lengua original, la lengua indígena. Hay una especie de conciencia, de despertar de la importancia de la la interculturalidad y de la importancia y el valor de las lenguas indígenas de este país. A mediados de la década de los 90, estas escuelas eran consideradas en el ámbito magisterial como de castigo, caracterizadas por el bajo rendimiento de sus alumnos y sus altos índices de ausentismo y deserción.
Actualmente estos profesores han organizado un currículo intercultural bilingüe que incluye un programa de enseñanza del español como segunda lengua. Iniciar esta labor no fue sencillo. Hubo que partir de la nada, definir un alfabeto en purépecha, articular una metodología para la alfabetización en lengua materna y elaborar materiales didácticos, entre otras cosas. Pues avanzamos, logramos en el primer año que los niños pues leyeran y escribieran en su lengua, que era la lengua purépecha. Nosotros mismos fuimos aprendiendo en el camino, tampoco no éramos expertos en lengua purépecha, ¿no? Sobre todo en la escritura. Fuimos aprendiendo y se dio un aprendizaje en conjunto, niños y maestros. Ese fue el origen de este proyecto. Quizás lo más difícil fue que los maestros y maestras purépechas, formados ellos mismos en un sistema castellanizador, aprendieran a leer y escribir en su lengua, y luego que aprendieran a enseñarla. El problema principal es de que, bueno, había muy poco material, cómo trabajar. De hecho, fue un año difícil. Tuvimos su servidor, el maestro Joel, el maestro Gerardo, fuimos los tres que entramos en ese nuevo ritmo de trabajo. Bueno, total, nos arriesgamos. De antemano sabemos de que apoyo real así de la Secretaría pues no hay. Yo me acuerdo que llegamos a San Isidro por primera vez hace casi 10 años, en agosto de 1998, con el maestro Antonio Carrillo de la UPN y el maestro Humberto, maestro indígena que nos trajo aquí, que nos llevó a este proyecto. Nos bajamos, entramos a la escuela y empezamos a platicar con ustedes. Y nos empezaron a llevar por los salones, vimos las clases, vimos a los maestros. Los profesores indígenas no han recorrido este camino solos. Contaron con el apoyo y la participación de un grupo de antropólogos, pedagogos y lingüistas de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional, quienes han colaborado íntimamente con el proyecto escolar desde hace varios años. Y en ese momento nosotros habíamos recorrido ya varios estados, Oaxaca, Veracruz, buena parte de Michoacán, buscando algunas escuelas indígenas muy particulares con su proyecto propio. Y cuando llegamos aquí, pues rápidamente nos impactó que pues aquí había proyecto escolar, había como que una idea, una línea, una acción colectiva y había también liderazgo académico. Y eso nos gustó mucho y eso hizo que dijéramos, bueno, si ustedes nos invitan, pues aquí nos gustaría participar y conocer más a fondo este proyecto. Durante los primeros 2 años de trabajo, el equipo de investigación se dedicó a observar la forma en que los profesores impartían sus clases, el modo en que utilizaban el purépecha y la manera en que aplicaban el Plan General de Estudios. No, hay un poquito, había cierta desconfianza por parte de algunos compañeros, no de todos. Algunos asumieron esas condiciones de manera muy positiva, al grado de que los compañeros pues, dijeron, bueno, pues si nos van a observar, pero también queremos que puntualmente nos estén dando algunos resultados y nos vayan indicando en qué estamos bien, en qué no estamos bien. En esa parte yo creo que recuerdo bien que la mayoría de los compañeros decían, bueno, pues es que lo que nosotros queremos es que nos digan cómo hacerle y no que nomás nos estén grabando y nomás nos estén viendo cómo si ellos ven que andamos mal y pues no nos dicen nada. Entonces nosotros esperábamos que ellos nos dijeran, mira, ahí hazle así. Nosotros lo que necesitamos es una metodología, necesitamos técnicas de trabajo y bueno, pues no vemos eso. Vemos que los compañeros entran con cámaras, nos graban a los niños, pero no vemos resultados. Esa era la primera expectativa que tenían los compañeros y bueno, su punto central era, bueno, pues que nos dieran ustedes esos planteamientos metodológicos, técnicos,
para mejorar las condiciones de las clases. Pero las recomendaciones llegarían más adelante. Durante aquella primera etapa, el objetivo fue observar, durante un tiempo prolongado, cómo funcionaba la enseñanza, es decir, cómo era la interacción entre maestros y alumnos en el aula. Se quería medir el rendimiento de los alumnos y compararlo después con el de otras escuelas indígenas que imparten en español todas sus materias. Los resultados de dicha investigación tienen un gran valor científico. Demuestran que en aquellas escuelas donde se enseñan la lectura, la escritura y las matemáticas en la lengua materna o L1, los niños obtienen mejores resultados en purépecha que las escuelas castellanizadoras. Pero lo mismo sucede cuando leen y escriben en español, su segunda lengua o L2. También obtienen mejores resultados que las escuelas castellanizadoras. Hallazgos como este han transformado la manera de entender la educación bilingüe. Antes se pensaba que al aprender dos lenguas, éstas se desarrollaban por separado y se ubicaban en distintos lugares del cerebro. Hoy sabemos que esto no es así. Por el contrario, existe en el cerebro un área compartida muy importante. Imaginemos que el centro del lenguaje en el cerebro de una persona bilingüe es como un témpano de hielo, un iceberg con varios picos que sobresalen del agua. Estas puntas representan a las lenguas que, como el pure y el español, son totalmente distintas en su estructura lingüística. Debajo del agua, sin embargo, se desarrolla una capacidad compartida de varias competencias abstractas que el psicólogo canadiense Jim Cummins llamó capacidad o proficiencia común subyacente a las lenguas. Cuando los niños logran relacionar estos términos abstractos con conceptos de su propia cultura, aprenden mucho mejor la teoría matemática que sustenta el esquema. Cuando un alumno ya aprendió a hacer sumas y restas en su propia lengua, puede transferir esta competencia a su segunda lengua. En los grados más avanzados, cuando los alumnos han adquirido mayor dominio del español, la transferencia se da en ambas direcciones. El español contribuye cada vez más a la construcción del conocimiento y además, lo que el alumno aprende en español también lo puede utilizar en purépecha. Los niños los veíamos en los salones que el segundo, tercer, cuarto año escribían de corrido y bastante bien redactaban en su lengua. Y eso fue algo muy positivo. Y más sorpresa nos dio cuando vimos que en cuarto, quinto, sexto, esos mismos niños que casi no tienen contacto con el español aquí en la comunidad, redactaban también bastante bien en español. Eso fue lo sorprendente. Y pues comparábamos esta escuela con una escuela, pues la de control o de comparación, donde desde el primer día del primer año de primaria los maestros enseñan a leer y escribir en español. O sea, le hacen un poco la promesa a los alumnos o a los padres de familia que no, estos niños van a aprender muy bien español, van a saber leer y escribir en español, porque desde el primer día lo hacemos. Y hoy en día sabemos, a nivel científico se sabe que no es el camino correcto para niños que no hablan esa lengua. Yo antes que ya estamos en la escuela ya no usan, ustedes me curan nada, que mata todo dentro prison, cookies sana, más o menos taza nada, ya te chedo para no uncha, no ya de, no chugon horengurina, no es, más segundo, tercero es ragurina, no ne. Por el contrario, el llamado proceso de castellanización consiste en que los maestros intentan alfabetizar y enseñar los contenidos curriculares en español, una lengua que los alumnos no manejan. Como vemos, el español todavía es muy pequeño o inexistente. Por eso su canal está cerrado y la flecha del aprendizaje rebota, no puede llegar al área común y producir conocimientos.
cambio, la lengua materna indígena